Bueno, estamos en el segundo bloque de Lo Loco y Peligroso, con este tema que podríamos llamarlo como la problemática de la juventud o de las juventudes. Un poco lo que queríamos también era ir marcando la diversidad de juventudes que existen, porque si bien en el programa anterior empezamos como conversando sobre qué pasa que los jóvenes se están yendo, también es necesario decir que esta es una cuestión que se está dando en un sector en particular de la juventud. Hay muchas diversidades en la juventud y hay otro gran sector que no accede a muchísimos derechos y mucho menos puede acceder al derecho de preguntarse siquiera si desea, si puede o si quiere ir a proyectarse en otro lugar, digamos. Eso también es una realidad, ¿no? Y quizá podemos adentrarnos, Jorge, si te parece, al tema de la vivienda, de las políticas de vivienda y lo que sucede con los jóvenes en relación a eso. Un poco Augusto lo estuvo diciendo en el programa anterior, hoy los jóvenes no tenemos la opción, no existe un plan propuesto ni por el gobierno, ni por los bancos, ni de ninguna entidad que nos permita pensar o soñar quizás con la casa propia, ¿no? Los jóvenes estamos resignados ya al alquiler, o sea, a sabernos deudores para toda nuestra vida respecto a la vivienda. Y es un tema porque la precarización laboral afecta en esto, la baja de los salarios que vos lo marcaste también afecta en esto. No sé qué pensás vos al respecto. Primero, cuando hay una política en la globalización de la renta, o sea, que pocos son muy ricos, deben invertir la plata en algunas cosas. Entre las plata que se inviertan son en cuestiones de vivienda, ¿listo? En ladrillo, como le llaman. Pero bueno, invertir en 25, 30, 35, 50 departamentos, en 2 edificios, 3, 4, 7 edificios, significa que yo tengo que alquilarlo, si tengo esas propiedades. Y para yo tener alquilar tengo que tener operante, ¿listo? Y cuanto mayor operante, yo voy a poder pedir más para poder mejorar lo que es la renta que me va a entrar. Bueno, entonces por eso los bancos no te van a dar a vos, un joven que no tiene ciertas cualidades, para que tenga tu vivienda propia. Pero esto ya ha pasado en políticas anteriores, vuelvo yo a la genética, porque en algún momento nosotros hemos tenido las políticas de los conventillos. ¿Y qué era la política de los conventillos? Vos no te podías comprar una propiedad si no tenías que vivir en una pieza o alquilando una casa vieja, o anteriormente podías estar de prestado en una finca o en algún lugar que te prestaban y que vos pagabas con tu trabajo. Y había momentos que era todo con libreta de almacén, donde vos, bueno, pero esto ha sido en una década, ¿no? Y después de esa década, que ha sido casi 100 años después de lo que ha sido nuestra independencia. Pero nuestra independencia también tuvo eso, porque había ciertos hombres que no eran ciudadanos, por cierto, que no eran súbditos tampoco, que sino eran simples residentes de un lugar a donde tenían que vivir en algún lugar, y si vivían por fuera eran como unos vagos, entonces tenían el derecho, el poder de meterlos presos. Y entonces, para que lo vuelvan a soltar, tenían que trabajar. Y ese trabajo era un trabajo muy mal pago, y que en eso significaba que había mayor riqueza para los grandes patrones. Esto se repite y se viene repitiendo, y hoy lo estamos viviendo. ¿Y de qué forma lo estamos viviendo? Y bueno, lo estamos viviendo así. No tenés que tener vivienda, pero vos tenés que alquilar. Y cuando más jóvenes hayan para alquilar en el departamento que yo tengo, mejor el ofrecimiento o la oferta que yo te voy a ir pidiendo, porque vos querés vivir en ese espacio, en ese lugar, y qué sé yo. Pero a su vez también está la otra persona, la que no puede alquilar, y termina haciendo una habitación arriba del techo de su casa, donde nació, o termina conviviendo en un fondo, a donde después tenemos leyes municipales o tenemos ordenanzas municipales que nos prohíben a nosotros tocar el fondo de las casas, porque sería el pulmón de manzana, pero no, esto se va violando y se va no respetando la norma, entonces ya entramos todo en una anomia porque no hay una política. Yo por ahí ando en la ruta, ¿no? Y miro en la ruta como a la par de las vías de los trenes,
entre la ruta y las vías de los trenes, siempre vos sabés que las rutas tienen que estar un poco más altas por las inundaciones, como las rutas también. Entonces en ese zanjón, ahí vos ves un montón de casas que se van armando a lo largo de los pueblos. Y vos decís, ¿por qué es eso? Bueno, porque no hay una política de vivienda. Pero ¿cuál es el problema que yo la veo, y la veo con una claridad absoluta? Yo ando por los barrios hablando así de política y nadie me dice, Mendía, ¿qué política de vivienda podemos tener porque tenemos problemas con nuestros hijos? O los chicos, che, no tenemos una política de vivienda para que podamos subsistir, subsanar las problemáticas nuestras. Nadie te pregunta eso. Solo te preguntan si qué pienso de uno para que yo me exacerbe hablando mal de esa persona. Me dice, este es de lo mío. Pero si no, yo no saco nada hablando mal de vos y bien de él. Lo que tenemos que hacer, el político sobre todo, es sentarnos. Por más que yo no te aprecie ni te quiera vos, sentarme y decir cómo solucionamos este problema. Cuando hay políticas de agresión, que se lo nota en los partidos políticos, a donde están ciertas personas permanentemente agrediendo al otro, son personas que están cumpliendo un rol en la necesidad de estas políticas globalizadas, no tienen otro. Después ayer tuvimos un problemón en estas redes, a donde se ha viralizado, a donde 3 personas estaban peleando, pero de una forma bestial, y se escandalizan, y uno dice, y bueno, pero si nuestros padres se pelean todo el día en la casa, nuestros hijos también van a hacer lo mismo. Pero ¿cómo? ¿Qué padres? ¿Los padres, los chicos? No, los políticos se pelean todo el día, se agarran de la forma que se agarran, por supuesto que el ciudadano va a entender que eso es lo normal. No, el político no es eso. Es un busca. El político se tiene que sentar y decir, mira, tenemos unos problemas de habitación, necesitamos hacer esto, ¿cómo lo hacemos? Una política para los jóvenes. Yo ya tengo tantos años, no me tocará a mí, bueno, pero ¿cómo le va a tocar al joven? Yo lo he vivido a eso. He sido un beneficioso, me ha beneficiado eso. ¿Cómo me ha beneficiado la escuela pública? ¿Cómo me ha beneficiado la salud pública? Entonces la vivienda, el joven, tiene que exigir política. No tiene que taparse los oídos para cuando alguien hable mal del otro. Tiene que abrir los oídos. ¿Qué me ofreces en política de vivienda? Lo único que te hablan es de economía. De lo único que te hablan es de cómo está el país con la deuda, cómo está esto con aquello. Porque andan buscando mayor rentabilidad para ciertas empresas. Y te hablan de la oferta y la demanda. Ahora veamos la oferta y la demanda, como la quieran tomar. Acá tenemos agua. Por supuesto que va a haber mayor demanda de agua potable para tomar, cuando vos tenés una fuente de agua pública a donde no la podés tomar porque está contaminada. Entonces, la demanda, por supuesto, te la están llevando hacia un lugar porque lo que te tienen que proveer de agua potable no hay. Y las personas que no pueden comprar el agua potable se terminan enfermando, pero también no le están dando una salud pública. Y ahí volvemos con los jóvenes. Mire, yo ya tengo mis hijos grandes, pero yo pienso en mis hijos. Pienso que ustedes mañana van a tener hijos. Y bueno, vas a tener una preocupación de dónde tu mujer va a tener un hijo. Si no tienes vos trabajo, o si vos tienes un problema laboral, o si no tienes, ¿dónde lo va a tener? En una maternidad con una salud pública. Y ya te empieza a tocar la cabeza. Bueno, ¿cómo vas a recibir ese niño? Y ese niño viene bien. Bueno, el primer resfrío, ¿vos crees que el primer resfrío es la muerte del chico? Salís corriendo por todos lados. Te tiene que recibir un hospital de niños. También tenés problema ahí. Entonces es como que te empieza a volver loco ese tema. Te vuelve loco, empezás a hacer locura. En esa locura, el Estado es lo que te tiene que dar, que vos te protejas con el tema de salud y con el tema de salud para tu mujer, salud para tus hijos, salud para tus padres, porque los ancianos, tus padres van a ser ancianos cuando vos entres en un sistema, entonces en eso vos también los vas a querer proteger. Después viene lo natural, que son por muertes por edades, ya viene lo natural, pero estas tres, ¿tenemos eso nosotros resuelto en nuestro país? No. ¿Por qué? Porque han comercializado todo. Es una locura. Mire, pero vos como joven tenés que exigirla, pero yo te voy a poner un solo ejemplo. El PROFE, que es una obra social de las personas indigentes. O sea, cuando vos eres indigente, el Estado Nacional te da a vos una pensión mínima de muy poco dinero, pero con eso vos tenés una obra social. Se llama la obra social del PROFE.
Si sos indigente, ¿por qué el Estado paga una obra social? ¿Por qué el Estado no pone el dinero en los hospitales públicos? Bueno, lo que pasa, Mendía, que los hospitales públicos van a competir con el sistema de sanatorio, de clínicas privadas, entonces no va a haber negocio para nosotros porque todos van a querer venir aquí. Entonces hay que comercializar esto y hay que descuidar esto. Entonces sonó mi mamá, sonó mi papá, sonó mi hijo y ya sonó mi mujer porque yo no tengo. Y encima yo también soy casi indigente, pero no tengo el beneficio ese. El joven no está pidiendo eso. El joven se está llenando los oídos con esto de qué dice uno, qué dice otro. Salud pública como vivienda es todo un tema. Porque si vos tienes dónde dejar proteger tu familia, y si tu familia se enferma, tienes dónde ir, vos vas a poder salir a trabajar. Vos, hombre o mujer, me refiero. Porque si vos dejas tu bebé en tu casa con alguien que te lo cuida, vos vas a salir a trabajar. Y si mañana tiene un problema tu bebé, vuelve a decir, corre al hospital, te veo ahí. Ahora, cuando vos vas corriendo al hospital, vos estás diciendo, no me van a atender porque me van a dar turno para 5 meses. Entonces ya estás empezando a pensar de dónde voy a sacar dinero para pagarle a un médico o a un sanatorio privado. Entonces ya estás corriendo a un lugar que vas a terminar un crédito. Y terminamos en el mismo lugar en el banco y terminamos en la misma política de la renta, que se llama. O sea, vos lo que me estás diciendo, Jorge, es que... Estamos llevados como caballitos. Pero además esto, porque me acaba de caer una ficha que no la había pensado, que vos me estás diciendo que el Estado tiene que tranquilizarme a mí, porque a mí me hicieron creer toda la vida que uno tiene por sí solo que asegurarse ciertas tranquilidades, ¿no? Entonces, obviamente que en esa locura de exigencia y de responsabilidad que te lleva y la presión con la que uno vive de pensar que tiene que poder resolver todo solo, bueno, sí, el Estado, la verdad que yo no sabía que me tenía que acompañar en todas estas cosas que van sucediendo en la vida, en el desarrollo natural de la vida de una persona, tengas o no tengas hijos, igual en algún momento todos vamos a ser adultos mayores y vamos a necesitar que alguien nos acompañe, pero nunca me había puesto a pensar que quizá hay algo, como una contención, digamos, donde uno puede buscar ciertas tranquilidades, donde puede hasta exigirlas, digamos. Me queda claro también con el tema del agua. O sea, el derecho al agua es algo de lo que recién ahora se está hablando, pero es increíble pensar que uno no tenga derecho al agua potable. Manuel Belgrano te habló de la educación pública, porque decía que tenés que meter acá sabiduría, pero a su vez también te prestaba, porque no tenías lo que era fuertemente un hospital, te prestaba su médico privado, su médico personal, te prestaba a las personas que podían necesitarla. Entonces, es porque él ya estaba pensando en que se necesitaba trabajar de eso, ¿ok? Entonces, ese es el punto que nosotros tenemos que agarrar y tenemos que decir, el Estado sí te debe proteger, y si no, ¿por qué tenemos como ciudadanos algunos derechos que debemos tener como tal? Bueno, fíjate lo que ha pasado en la crisis del 29 de Estados Unidos, a donde la protección le ha dado Sudamérica, porque todos los golpes que había, ellos comercializaban con nosotros y nosotros todas nuestras ganancias terminaban en manos de ellos. El Estado protegió a los estadounidenses en base a los golpes que hubo en los años 1930 en todo Sudamérica. O sea, los dineros de acá han pasado para acá. El Estado protegió en una cosa, en otra, en bancos, en qué sé yo qué sé tal. Bien, nosotros debemos como ciudadanos de la República Argentina ser protegidos. Y hablemos de los ciudadanos que también se vuelven locos y peligrosos ese tema.